Mi nombre es Cecily March. Llegué a la boda de mi hermana exactamente 11 minutos antes de que la ceremonia comenzara, lo suficientemente temprano para ser educada, lo suficientemente tarde para limitar la exposición. Entré sola. Hubo una pausa en las risas cerca de la mesa de regalos cuando abrí la puerta. Fue breve, medio segundo quizás, pero la oí, esa inhalación que la gente toma justo antes de fingir que no estaban hablando de ti. Luego vino el susurro, esa debe ser la hermana mayor. No. Vino sola, y la risita de respuesta, no es sorprendente, sus miradas no me molestaban, ya no, estaba acostumbrada a ser el nombre que la gente olvidaba, la silla que nadie reservaba. Mi familia había dejado claro hacía mucho tiempo que yo era la casilla necesaria que marcar, no la persona que querían cerca. Lo que no notaron fue al hombre mayor sentado cerca del frente, había estado hablando en voz baja con un grupo cerca del altar, pero cuando entré se detuvo a media frase y se giró. Entrecerró los ojos medio instante más de lo necesario, como tratando de asociar un rostro con un titular, luego con la misma rapidez, se reclinó, su expresión ilegible, tomé mi asiento cerca de la parte de atrás sin fanfarria ni alboroto, pero lo vi observándome y eso, sabía, lo cambiaría todo. Me fui de casa la semana después de la graduación y nunca realmente miré atrás. Mis padres dijeron que estaban orgullosos, pero podía sentir la pausa antes de que la palabra orgullosos aterrizara, como si tuvieran que recordarse a sí mismos decirlo. Mi hermana, 4 años menor, estaba a su lado durante mi despedida a la universidad, usando una sudadera 2 tallas más grande y una sonrisa 2 segundos demasiado tarde. No la culpaba, todavía era una niña entonces, cuando todavía éramos hermanas de nombre y nada más se había interpuesto entre nosotras. La cosa es que no fui una fugitiva, no salí furiosa, no grité, simplemente me fui. Tenía una beca, un billete de tren y un entendimiento tácito de que si no me labraba un espacio en otro lugar, no habría sitio para mí en absoluto. Mientras mi hermana Meraye se mantenía cerca, yo me alejaba más, ciudad tras ciudad, contrato tras contrato, no publicaba mucho. No regresaba para las vacaciones. Al principio pensé que se pondrían en contacto, preguntarían en qué estaba trabajando, dónde vivía, en quién me había convertido, pero no lo hicieron, ni una sola vez, y en algún punto entre un cumpleaños ignorado y otro año nuevo olvidado, dejé de esperar que preguntaran. Profesionalmente, encontré un extraño tipo de éxito, no del tipo que aparecía en los titulares, sino del tipo que firmaba acuerdos de confidencialidad. Trabajaba entre bastidores como estratega de reestructuración. Empresas en caída libre me contrataban cuando no querían que su debacle saliera en las noticias. Yo era el nombre que nadie conocía pero que todos seguían una vez que los números se ponían en rojo. Eso me convenía. Hay una seguridad en ser invisible, te permite caminar por las habitaciones sin expectativas, deja que la gente te subestime con facilidad, hay poder en eso si sabes cómo usarlo. No lo usé con mi familia, no durante mucho tiempo. Me enteré del compromiso de Meraye a través de un correo electrónico reenviado de nuestra madre, sin asunto, sin mensaje, solo un anuncio estilo folleto, fuente dorada, flores pastel, y ambas familias listadas en su totalidad, excepto la mía. No decía Cecily March, solo decía hermana de la novia, asistente sin acompañante, ninguna mención más allá de un papel que no había aceptado. Respondí con una sola palabra: recibido. No hice preguntas, no envié un regalo, esperé. Cuando llegó la invitación formal, 2 semanas tarde y arrugada en el borde, vi que me habían listado de nuevo, esta vez bajo familia extendida, con asiento en la parte de atrás y sin invitación al ensayo. Ni siquiera una tarjeta de RSVP, solo un código QR con la frase por favor, sé comprensiva. Es un momento ajetreado, no me dolió, no me sorprendió, ya habían dejado claro que no era parte de la actuación, solo mobiliario de fondo. Útil solo si me sentaba y permanecía callada, pero había aceptado la invitación de todos modos porque el abuelo de la novia, Harold Brenner, era un nombre que sí reconocía. Y él era uno de los pocos hombres que alguna vez había mirado un presupuesto que yo reconstruí y había dicho: ¿quién hizo esto? Eso había sido hace 5 años, y a juzgar por la mirada que me dio cuando entré hoy, no lo había olvidado. La cena de ensayo llegó y pasó sin un susurro en mi dirección. Vi las fotos en el Instagram de Meraye. Por supuesto, una larga mesa envuelta en luces de hadas, risas capturadas a medio movimiento, copas de vino levantadas en brindis cuidadosamente posados, había tarjetas con nombres en cada sitio, menús con bordes dorados impresos en cursiva. Las pasé lentamente sabiendo que ninguna de esas tarjetas llevaba mi nombre. No esperaba ser invitada, no realmente, pero aún así decía algo, no, que mi propia hermana había organizado una celebración de unión y deliberadamente me había dejado fuera. No había forma de que hubiera sido un error. No olvidas a alguien cuando es familia, solo los borras a propósito. La noche antes de la boda,
me senté en una tranquila habitación de hotel viendo la lluvia golpear contra las ventanas. Podría haberme ido. Podría haber empacado mi bolso de viaje y conducido las 3 horas de regreso a casa. Nadie habría llamado para preguntar por qué me había ido, nadie lo habría notado en absoluto, pero me quedé, no porque necesitara estar allí, sino porque quería que vieran que no necesitaba ser vista. El día de la boda me vestí de negro, no negro de luto, negro de poder, un vestido entallado, escote bajo, mangas hasta la muñeca, tacones que no pedían disculpas por resonar en el mármol pulido, llevaba el pelo recogido en un moño bajo limpio y definido. Sin joyas, sin adornos, simplemente mi presencia. Cuando llegué, el aparcacoches dudó, miró detrás de mí como si esperara que alguien más saliera. Solo yo, dije con una sonrisa suave, parpadeó y asintió, nervioso. El lugar era una de esas fincas suburbanas exageradas, columnas demasiado blancas, fuentes demasiado ruidosas, un salón de baile que olía ligeramente a rosas y a gente rica fingiendo que no se esforzaban demasiado. El espacio de la recepción ya se había llenado a la mitad cuando entré, algunas cabezas se giraron, no por reconocimiento, más bien por leve curiosidad. No me parecía al resto de ellos, no vestía alegría ni orgullo familiar, vestía distancia. Al borde de la sala estaba Meraie, se reía de algo que decían sus nuevos suegros. Su vestido brillaba bajo las luces del techo, algo de diseñador y dramático, con demasiados detalles y no suficiente significado. Miró en mi dirección una vez, hizo contacto visual durante medio segundo, luego se apartó sin un saludo. Como si fuera la invitada de un invitado, una extraña que venía por obligación, no por sangre. No había nadie para recibirme, ningún acomodador para mostrarme mi asiento. Encontré mi nombre mal escrito, naturalmente, en una mesa auxiliar cerca de la entrada de la cocina, y la silla estaba vacía. No solo entonces, siempre lo había estado. Me senté, crucé las piernas y miré hacia el escenario. Harold Brenner estaba cerca del arco floral, hablando con lo que parecía ser su nieto mayor. Se veía más pequeño de lo que recordaba, más delgado, un poco encorvado, pero sus ojos aún tenían peso. Aún no me había notado, pero cuando lo hiciera, no sería con sorpresa. No esta vez. La mesa que me habían asignado estaba cerca del borde de la sala, donde la iluminación disminuía y las flores escaseaban, no exactamente junto a los baños, pero lo suficientemente cerca como para que el personal de servicio pasara regularmente con bandejas de brochetas de camarones y cócteles demasiado dulces, con cuidado de no hacer contacto visual. Me senté sola unos minutos antes de que un trío de invitados se uniera a mí, 2 mujeres con chales pastel a juego y un hombre con la frente quemada por el sol que parecía aburrido incluso antes de sentarse. No saludaron. Una de las mujeres miró mi tarjeta de nombre, hizo una mueca y se giró para susurrarle al oído a la otra. Esa fue toda nuestra presentación. Fue solo después de que se retiró el primer plato que comenzó la charla trivial. ¿Así que, eres la hermana de la novia?, preguntó él. Hombre perezosamente pinchando el borde de su plato de ensalada. Sí, dije sin ofrecer nada más. Él parpadeó. ¿Viajaste mucho? No lo suficiente como para llegar tarde. Él sonrió con desdén, claramente no esperaba una respuesta seca. Una de las mujeres intervino. ¿A qué te dedicas, querida? Hice una pausa por un momento, lo suficiente para medir el tono detrás de querida. No era amable, era interés performativo, relleno social, una prueba. Soy consultora de recuperación financiera. Dije, principalmente trabajo corporativo. Sus cejas se alzaron, claramente no impresió. Nada. Así que haces impuestos. El hombre resopló en su bebida. Suena como uno de esos títulos de trabajo vagos que la gente se inventa en LinkedIn. No respondí. El silencio, usado correctamente, no es rendición, es estrategia. Llenaron el espacio con más preguntas. No esperaron respuestas sobre dónde vivía, si tenía hijos, si había venido sola. La implicación detrás de cada una era la misma. Si no tenía algo brillante que exhibir, ¿qué estaba haciendo allí siquiera? No importaba, no estaba allí por ellos, pero lo que sí importó, lo que me sacó de mi practicada indiferencia, fue cuando una de las mujeres se inclinó hacia adelante y dijo, lo suficientemente alto como para ser escuchada, quiero decir, ay pobrecita, uno pensaría que su propia hermana la habría sentado en un lugar mejor, a menos que haya una razón. Hubo un breve silencio en la mesa. Del tipo que sigue a una broma demasiado hiriente, luego risas, suaves, condescendientes e inequívocamente crueles. Miré al otro lado del salón de baile. Meraie brillaba en la mesa principal, rodeada de suegros con trajes y vestidos que no se arrugaban. No había mirado hacia atrás ni una vez. No lo haría, pero alguien más sí lo había hecho. Desde su asiento cerca del frente, Harold Brenner me estaba observando de nuevo. Sus ojos no eran casuales esta vez, me estaba estudiando, las cejas ligeramente fruncidas,
los labios apretados en algo ilegible y luego, en silencio, se levantó sin anuncio, sin tintineo de copas. Solo un hombre de unos 80 años poniéndose de pie lentamente en medio de un banquete de bodas y caminando deliberadamente hacia la mesa que a nadie le importaba. Nuestra mesa, mi mesa, los demás se giraron confundidos, las conversaciones disminuyeron, y justo antes de que Harold me alcanzara, la mujer a mi lado susurró: «Espera, ese es». No respondí, no me moví. Simplemente observé cómo la sala cambiaba bajo su propio peso. Se detuvo justo antes de la mesa, el bastón en una mano, la otra descansando holgadamente a su lado. Por un momento nadie se movió. Era como si la sala hubiera inhalado colectivamente y hubiera olvidado cómo exhalar. Harold Brenner me dedicó toda su atención. Los otros en la mesa miraban entre nosotros, parpadeando, inseguros, preparándose para una regañina o quizás una escena. En lugar de eso, Harold hizo algo que nadie podría haber predicho: hizo una reverencia. No el rígido saludo obligatorio de los ancianos saludando a conocidos, no, bajó la cabeza, lento e intencional, sus hombros se hundieron ligeramente, su voz, cuando habló, fue firme. «Señorita March», dijo con el tipo de reverencia usualmente reservado para la realeza o un rescate. No tenía idea de que estuviera aquí hoy. Si lo hubiera sabido, me habría asegurado de que su asiento estuviera junto al mío. Silencio sepulcral. Una de las mujeres a mi lado emitió un pequeño sonido ahogado. El hombre con la quemadura de sol tiró su tenedor de la mesa. Me levanté lentamente, insegura de si debía hacerlo, pero poco dispuesta a dejarlo de pie solo. «Señor Brenner», dije, mi voz más baja de lo que esperaba. No estaba segura de que me recordara. «¿Cómo podría no hacerlo?», dijo, enderezándose. «Usted fue la única en la sala que habló con claridad cuando todos los demás entraron en pánico». Murmullos se extendieron por las mesas cercanas. Harold señaló el escenario principal. «Todos ustedes conocen la crisis de Quarterfall hace 2 años», dijo sin levantar la voz, pero atrayendo todas las miradas, «la que casi destrozó el negocio de nuestra familia, la que ninguno de nosotros pudo detener». Me miró de nuevo, ella sí pudo. Pude sentir cada mirada en la sala girar como una marea. Ya no miraban mi vestido, no notaban si tenía un acompañante, estaban mirando a una mujer a la que no habían invitado al ensayo, no habían reconocido en el programa, ni siquiera se habían molestado en sentar correctamente, y dándose cuenta de repente de que lo habían juzgado todo mal. Meraye se levantó a medias de la mesa principal, con la boca entreabierta por la confusión. Su nuevo esposo le susurró algo, pero ella no reaccionó. Su mirada estaba fija en Harold, en mí. Harold se acercó más. «Perdone el descuido», dijo. «Le debemos más que una silla en las sombras». Extendió su brazo y así, caminé con él, pasando las mesas silenciosas, pasando la expresión congelada de mi hermana, pasando cada susurro y mirada. Me llevó al frente de la sala y me sentó a su lado, el asiento reservado para el legado. Mientras me sentaba, crucé la mirada con la mujer de antes, la que había dicho «ay, pobrecita», con una sonrisa destinada a herir. Su sonrisa había desaparecido, la mía no. No me regodeé, no lo necesitaba. La verdad había hablado más fuerte de lo que yo jamás podría, y en ese salón de baile de rosas blancas y candelabros de cristal, nada era más ensordecedor que una reverencia. El aplauso había sido educado, incierto, murió rápidamente, como lo hacen los aplausos cuando nadie está muy seguro de por qué aplauden, o si deberían aplaudir en absoluto, pero no necesitaba su ruido. Me senté junto a Harold durante la siguiente media hora, intercambiando comentarios suaves sobre tendencias de la industria, sincronización del mercado y cómo su nieto había ignorado 3 de mis recomendaciones clave en el último trimestre fiscal. Él se rió entre dientes ante eso, dijo que lo llevaba en la sangre. Su esposa, fallecida hacía mucho tiempo, una vez había dicho lo mismo de él. Meraye no se acercó ni durante la comida, ni durante los brindis, ni siquiera cuando nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la sala. Llevaba la misma sonrisa de labios apretados que había usado en las fotos familiares durante años, lo suficientemente ancha como para ocultar el resentimiento debajo, pero sabía que vendría. Sucedió durante el postre. Acababa de rechazar una tercera recarga de café cuando sentí un golpecito en mi hombro. Me giré. «¿Podemos hablar?», preguntó apenas por encima de un susurro. La seguí hasta el jardín lateral, donde terminaban las guirnaldas de luces y los setos nos daban cierta privacidad. Su cola se enganchó en la grava mientras se giraba para enfrentarme. «¿Estás trabajando con su compañía?», exigió. «¿Desde cuándo?». Mantuve mis manos entrelazadas frente a mí. «Hace 5 años, no trabajé con ella». La estabilicé discretamente. «Así es como opero». Meraye parpadeó. «¿No se te ocurrió mencionármelo a mamá y papá? ¿No preguntaste?», dije suavemente. Ella soltó una risa frustrada. «Eres increíble». «Vine cuando me invitaron», dije. Me senté donde me dijeron. No hice una escena, no interrumpí nada.
Pero dejaste que él lo anunciara, dejaste que te llevara al frente, no dejé que hiciera nada, dije, él me vio, eso es todo. Meraye se apartó con los brazos cruzados, simplemente no lo entiendo, has estado fuera tanto tiempo sin noticias, sin llamadas, luego apareces aquí como si fueras alguien. Incliné la cabeza. Meraye, nunca dejé de ser alguien, tú simplemente dejaste de mirar, eso dolió, lo vi en la forma en que su boca se abrió y se cerró, como si estuviera tratando de encontrar una respuesta más suave y no pudiera. ¿Quieres que me disculpe?, pregunté, por no presumir, por no exigir un espacio en una mesa que nunca estuvo puesta para mí. Ella no respondió. No vine a arruinar tu día, añadí, vine porque eres mi hermana, incluso si no me querías aquí, eso no es justo. Dijo bruscamente. No, pero es verdad. Nos quedamos en silencio, el viento movía los bordes de su velo, a lo lejos, alguien daba un brindis, risas débiles, tintineo de copas, la boda seguía adelante sin nosotras. ¿De verdad crees que no me importaba?, dijo finalmente, que simplemente te borraste la versión de mí que no encajaba en la narrativa, respondí, la callada, la sencilla, la que no buscaba atención. Era más fácil encasillarme y etiquetarme como olvidable que admitir que no sabías en quién me había convertido. Los ojos de Meraye brillaron, no eran lágrimas del todo, ni vergüenza del todo, algo intermedio, no estaba tratando de eclipsarte, dije. Más suave ahora, nunca lo necesité. Ella apartó la mirada. Aún así lo hiciste, asentí una vez, quizás la próxima vez sienta a tu hermana como si supieras de lo que es capaz, y con eso, me di la vuelta y volví adentro sin florituras, sin discurso de venganza, sin salida cinematográfica, solo pasos dados con tacones que no temblaban, en un silencio que ya no se sentía pesado, porque ahora sabía quién era, y esta vez, ellos también. No me demoré, la recepción continuó sin mí, más ruidosa, más brillante, más caótica que antes. Los brindis se convirtieron en bailes, los bailes en charlas triviales, y me escabullí mientras nadie miraba, ni siquiera Meraye, pero no me fui desapercibida. Harold me encontró cerca de las puertas principales, una mano en el pilar de mármol para estabilizarse. Me recuerdas a mi esposa, dijo en voz baja, ella nunca levantaba la voz, pero cuando lo hacía toda la sala cambiaba. Asentí, ese no es un mal legado que dejar atrás. Él sonrió, y tú sigues acertando con el tuyo. Afuera, la noche era más fresca de lo esperado. Un aparcacoches corrió con mi ticket mientras yo estaba de pie cerca de la acera, exhalando lentamente. Por primera vez ese día sentí que el peso abandonaba mis hombros. Luego una voz detrás de mí, señorita March. Me giré. Un joven miembro del personal, apenas salido de la escuela, me miró como si no estuviera seguro de si debía hablar. Solo quería decir, leí su caso práctico, la reestructuración Brenner, lo estudiamos en mi clase de ética empresarial. Nunca supe quién era usted hasta esta noche. Ofrecí una sonrisa. Y ahora lo sabes. Él dudó. La mayoría de la gente en esa sala todavía no tienen por qué, respondí. No vine por ellos. Vine porque a veces la presencia es más ruidosa que la actuación, porque a veces la mejor venganza no es la corrección, es la continuación. No interrumpí la historia que contaron sobre mí, simplemente viví una mejor. Intentaron olvidarme. Se rieron cuando entré sola, y al final, me vieron irme con mi nombre intacto, mi valor incuestionable y mi silencio resonando más fuerte que los aplausos.